hay gente de todo el mundo, así es que espero que en el lugar en el que se encuentren estén bien. Eh, la idea o la concepción de estas charlas surge en el contexto principalmente del confinamiento que tenemos producto del coronavirus, y dado que tenemos una comunidad de ciencias de la Tierra bastante grande y de bastante buen nivel, diría yo, la idea fue organizar eh, este ciclo que denominamos Geocharlas T3, ya donde el foco va a ser la tectónica, los terremotos y los tsunamis. Y la idea es generar un espacio que nos permita tener discusión científica y que nos dé un espacio donde podamos discutir sobre temas que son bastante actuales. Y la idea general es que cada semana vamos a tener un conferencista sobre algún tema particular. Quiero partir dándoles las gracias a todos por estar acá, por apoyar la iniciativa con su participación. La verdad es que es muy enriquecedor ver que tenemos harta gente interesada en el tema. Le doy las gracias en particular a Javier Ojeda y a Catalina Morales, que junto conmigo somos el equipo, digamos, que estamos tratando de organizar esto y de que resulte de la mejor forma posible. A los conferencistas que hasta ahora, a toda la gente que le hemos pedido que nos aporte de alguna forma, todos nos han dicho que sí, así que yo creo que hay una tremenda motivación de parte de toda la gente, hay muchas ganas de participar. Afortunadamente nadie nos ha dicho que no en todos los favores que hemos pedido hasta el momento. Y producto de eso es lo que tenemos ahora. Hoy tenemos una charla a cargo de Miguel Sáez. Miguel Sáez, ingeniero civil y magíster en ingeniería sísmica de la Universidad de Chile, donde actualmente está haciendo su doctorado en geología. Es especialista en sismología y hoy nos va a hablar sobre un tema bastante interesante, diría yo, ¿ya? Que son los terremotos lentos, en particular en Chile, y va a tratar de responder de alguna forma el cómo, dónde y cuándo. El formato va a ser más o menos de la siguiente forma, una breve introducción, ¿cierto? Hacia el presentador, luego Miguel va a hacer su presentación y al final vamos a activar nuevamente el chat para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas. No vamos a activar el audio y el video por un tema práctico, pero al final de la presentación ustedes escriben todas sus preguntas en el chat, yo las voy a leer y Miguel las va a ir contestando, ¿ya? Y la idea es que puedan dejar todas sus dudas. Además está el correo de Miguel en su presentación, así que cualquier duda, la idea es generar un espacio de discusión, nuevos lazos que la comunidad de ciencias de la Tierra se pueda unir, así que totalmente abierto a que envíen correos, sugerencias con respecto a la charla o cualquier tema. Así que voy a dejar de compartir la pantalla, Miguel, para que tú compartas tu pantalla, por favor. Y podamos empezar a... ¿Puedes hacer una prueba si es que te podemos escuchar, por favor? ¿Me escuchan? Yo te escucho. ¿Se escucha bien? Bien. Sí, ya. Voy a apagar mi audio entonces y te dejamos entonces, Miguel, a cargo de que comience la presentación. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo Leoncio, a todos los que se pudieron conectar. Quisiera partir agradeciendo a Leo, a Javier y a la Cata por tomarse el tiempo de preparar este ciclo de charlas y ojalá que se vuelva una bonita costumbre dentro del área. ¿Ya? El tema que yo voy a hablar hoy día trata sobre terremotos lentos en Chile, el cual es mi tema de tesis doctoral, y voy a tratar de responder a las preguntas cómo, dónde y cuándo ocurren los terremotos lentos. ¿Ya? Este es un tema súper nuevo en el mundo en general y en Chile aún más. Entonces, lo que vamos a ver durante la presentación, vamos a partir con básicamente un review de qué entendemos por terremoto lento, qué es lo que hemos observado de terremotos lentos, cómo los hemos observado, en qué parte del mundo los hemos observado, y a partir de este contexto que vamos a dar, vamos a pasar al caso de Chile. Vamos a hablar qué es lo que hemos visto en Chile, dónde lo hemos visto y cuándo lo hemos visto. Y para finalizar, me gustaría básicamente tratar de mostrar a ustedes qué es lo que, a partir de lo que yo he leído, cuáles son las cosas que siento que podríamos hacer como comunidad y finalmente algunas conclusiones de toda la presentación.
Entonces, para comenzar, la imagen que les muestro es el sismograma del terremoto de Iquique, ¿no es cierto? Un terremoto magnitud 8.2. Entonces, cuando uno ve un sismograma de un terremoto de gran magnitud, como un terremoto 8, puede ver que la duración de este terremoto, siendo uno generoso con él, es de 2 minutos. Pero uno también puede ver la información de un terremoto utilizando la geodesia. Entonces, nosotros podemos ver un terremoto de magnitud 8, ¿no es cierto? Geodéticamente, como un desplazamiento, en este caso, de 85 centímetros. Ruiz, en el año 2014, se dio cuenta que, previo al 1 de abril, que es la fecha roja, donde rompe el terremoto 8.2, hubo un deslizamiento en el contacto entre las placas, ¿no es cierto?, que duró alrededor de 15 días, en esta zona que muestra acá. Tuvo una duración de 15 días y generó un deslizamiento de solamente 1.5 centímetros. Entonces, con esto lo que quiero explicar es el concepto de terremoto lento. Lo que observó Ruiz y colaboradores en el año 14 es el ejemplo más concreto de un terremoto lento. Es un terremoto que genera un deslizamiento, al igual que un terremoto ordinario, pero en 15 días, comparado con un terremoto ordinario que genera 85 centímetros en tan solo 2 minutos. Entonces, básicamente, un terremoto lento es un terremoto ordinario, pero llevado a una escala de tiempo exagerada. Entonces, para tener una definición más precisa de terremoto lento, porque cuando uno empieza a leer la literatura, por ejemplo, antiguamente se pensaba que los terremotos lentos eran los terremotos tsunamigénicos, porque su velocidad de ruptura era lenta comparada con los terremotos ordinarios. Pero hace pocos años fuimos capaces de descubrir que existen otros fenómenos que aún son más lentos que los terremotos tsunamigénicos y que ahora los denominamos terremotos lentos. Entonces, ¿qué es lo que entendemos actualmente por terremoto lento? Bueno, es un deslizamiento en la falla que es lo suficientemente lento para no producir energía sísmica asociada con un terremoto ordinario. Y esto es súper importante, porque la definición de terremotos lentos está basada o comparada respecto a terremotos ordinarios. Entonces, cuando hablemos nosotros de las propiedades de un terremoto lento, tenemos que tener en mente que lo estamos comparando con las propiedades de un terremoto ordinario. Entonces, los terremotos lentos los podemos dividir o los podemos observar de dos maneras. Una es mediante la señal sísmica. En el panel superior muestra un terremoto de magnitud alrededor de 4, entonces ustedes pueden observar una duración de al menos unos 10 segundos. Entonces, cuando yo comparo este terremoto ordinario con una señal de un terremoto sísmica de un terremoto lento, yo puedo observar esta diferencia. Entonces, esto es lo que les muestro en el panel inferior, es lo que se denomina un trémor. Un trémor es una manifestación sísmica de un terremoto lento. Entonces, podemos observar diferencias sustanciales. Por ejemplo, a pesar de tener la misma amplitud, ¿no es cierto?, el trémor dura 200 segundos, ¿sí? O sea, tenemos un terremoto que es 20 veces, demora 20 veces más en romper que un terremoto ordinario. A la vez, estos tremors son tremors de baja frecuencia, o sea, señales sísmicas de baja frecuencia. ¿Por qué son de baja frecuencia? Porque uno es capaz de ver estas señales entre los 2 y 8 Hz, comparado con un terremoto ordinario, donde su contenido de frecuencia es aún más alto. Si filtramos esta señal lenta en otro rango de frecuencia, somos capaces de ver señales como low frequency earthquake, que vendrían siendo la parte impulsiva de un tremor. ¿Sí? Ahora, si ocupamos un rango de frecuencia aún más bajo, somos capaces de ver very low frequency earthquake, que son terremotos de aún más baja frecuencia y con duraciones mayores a los low frequency earthquake. Entonces tenemos por un lado que los terremotos lentos generan señales sísmicas, pero como mostré en la introducción de la presentación, también los podemos observar de manera geodésica. Entonces, en el panel superior les muestro el deslizamiento cosísmico, ¿no es cierto?, del terremoto de Perú, magnitud 8.4, que generó 50 centímetros de desplazamiento. Cuando uno compara un terremoto ordinario, geodésicamente con un terremoto lento, se puede observar que ambos generan la misma dirección de desplazamiento, pero de nuevo lo hacen en un periodo de tiempo muy distinto, en escala de tiempo muy distinta. Entonces, acá tenemos algo que dura un par de minutos, mientras que acá tenemos algo que dura días.
¿sí? Entonces, con lo que quiero que se queden de esta imagen es que los terremotos lentos somos capaces de observarlos de dos maneras, mediante señales sísmicas o mediante señales geodésicas. Respecto a las señales sísmicas son súper difíciles de encontrar. ¿Por qué son difíciles de encontrar? Porque como estamos buscando terremotos lentos, estos terremotos en general son de baja amplitud. Entonces, por ejemplo, cuando uno observa su espectro, que en este caso está en rojo, se observa que en un amplio rango de frecuencia, en particular entre 0.1 y 1 Hz, el ruido ambiental posee una amplitud mayor a la del tremor. Por lo tanto, cuando uno realiza un registro en este contenido de frecuencia, obviamente lo que va a ver es solamente el microsismo, el cual oculta la información del tremor. No es que no esté, está, pero está oculta en la amplitud del microsismo. Entonces, para observar los tremores tenemos que ser capaces de filtrar en la alta frecuencia, en particular entre 1 y 10 Hz, que es el rango que normalmente se utiliza para buscar tremor, y es donde el tremor sobresale sobre el ruido ambiental. Ahora, si queremos encontrar manifestaciones de baja frecuencia de terremotos lentos, o sea, en esta zona, tenemos el problema de que necesitamos sensores de mejor calidad. Por ejemplo, con un periodo corto, no somos capaces de ver el very low frequency earthquake, porque el sensor no es capaz de registrar ese contenido de frecuencia. Es importante destacar, como mencionaba al principio, que las propiedades de los terremotos lentos, las características de los terremotos lentos, son comparadas con las de los terremotos ordinarios. Entonces, ¿por qué se dicen que los terremotos lentos son terremotos de bajo contenido de frecuencia? Porque cuando uno observa su espectro, observa que su decaimiento en la alta frecuencia es más abrupto que el de cualquier terremoto, que vendrían siendo esta línea verde continua y esta línea azul continua. ¿Sí? Entonces, algunas características de los terremotos lentos, de nuevo comparadas con terremotos ordinarios, es que estos son de larga duración. Por ejemplo, en la imagen muestro días donde ocurrieron manifestaciones de terremotos lentos, manifestaciones sísmicas de terremotos lentos. En particular, acá lo que muestra esta figura es un zoom a una parte de esta señal, que vendría siendo esta zona roja. Y uno puede observar que esta señal sísmica dura decenas de segundos y lo otro es de carácter no impulsivo. O sea, uno a esta señal no le puede asociar ni la llegada de la onda P ni la llegada de la onda S. Esta figura básicamente está analizando la señal sísmica entre 2 y 8 Hz. Cuando uno filtra entre 2 y 8 Hz, la señal que obtiene es lo que se denomina tremor. Ahora, si uno filtra en otro rango de frecuencia, en un rango de frecuencia mucho más bajo o periodo más largo, como es el caso del panel de abajo, uno puede observar el arribo de un contenido de baja frecuencia que se denomina Very Low Frequency Earthquake. Pero, en el fondo, es la misma información mirada con una distinta lupa. O sea, en este caso la lupa vendría siendo acá el filtro que yo estoy utilizando, pero es el mismo fenómeno físico. Y lo más interesante es que cuando uno hace zoom a esto que dura decenas de segundos, puede observar quizás pequeñas manifestaciones de algunas señales impulsivas, que es lo que uno llama low frequency earthquake. Entonces acá uno puede observar la llegada de la onda S y quizás la llegada de la onda P. Esto es súper interesante de los terremotos lentos y la parte impulsiva de los terremotos lentos, que en general solamente somos capaces de asociarle la onda S. Observar la llegada de la onda P es muy, muy difícil. Ahora, lo interesante también es que esta señal, que en su conjunto yo la veo como no impulsiva, cuando yo busco señales impulsivas como de este tipo, cuando yo busco esta señal que dura apenas un par de segundos dentro de esta señal que dura decenas de segundos, yo puedo encontrar que esa señal se va repitiendo con algún grado de correlación alto. Esto quiere decir, por lo que se ha demostrado, es que básicamente esta manifestación sísmica denominada tremor, que es una manifestación sísmica de un terremoto lento que dura decenas de segundos hasta decenas de minutos, está compuesta por señales impulsivas denominadas low frequency earthquake. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que quiero demostrar en esta diapositiva es que todas las señales sísmicas se relacionan, ¿sí? Los very low frequency earthquake con los tremor y con los low frequency earthquake. Y lo que pasa generalmente
es que a veces, dado nuestro poder instrumental, no somos capaces de ver alguna de ellas. Entonces, algunas propiedades de los terremotos lentos que suelen ser interesantes. Por ejemplo, los terremotos lentos pueden ser gatillados por terremotos lejanos. Por ejemplo, el terremoto de Chile del año 2010, magnitud 8.8, el terremoto del Maule, fue capaz de gatillar tremors no volcánicos en México. ¿Sí? El paso de la onda superficial pudo gatillar tremor en México. Esto indicaría que básicamente la producción de terremotos lentos está asociada a fallas que están tan estresadas que una pequeña perturbación hacen que estas asperecitas rompan, generando, ¿no es cierto?, terremotos lentos. Pueden migrar a lo largo del strike y del dip, pueden acompañar o no a las señales geodésicas, las señales sísmicas, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y también pueden ser sensibles a los cambios de marea. Por ejemplo, como mostraré más adelante, en el sur de Chile, los cambios de marea modulan la actividad de tremor. O sea, cuando la columna de agua sube, la actividad de tremor sube. Cuando la columna de agua baja, la actividad de tremor baja. Entonces, este es un indicador más de que básicamente la producción de señales sísmicas lentas está asociada a fallas que están tan cargadas o tan estresadas que una pequeña perturbación pueden hacer que rompan. Entonces, es importante entender que el terremoto lento es un fenómeno físico que lo podemos ver tanto en su señal sísmica como en su señal geodésica. Entonces, Roger y Drager en el año 2003 demostraron que en Cascadia estas señales, ¿no es cierto?, se superponen. O sea, cuando ocurre un terremoto lento, la actividad de tremor, que son estas barritas que están acá abajo, aumenta. Y esto es consistente y periódico a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente, este trabajo da a entender por primera vez que las manifestaciones que en un comienzo pensábamos que eran distintas, básicamente corresponden a manifestaciones sísmicas y geodésicas de un mismo fenómeno. Otra forma interesante de medir o estudiar los terremotos lentos es a través de los repeating earthquakes. Entonces, para entender lo que es un repeating earthquake, es necesario, ¿no es cierto?, explicar esta figura. Entonces acá tenemos una subducción contraria a la chilena, japonesa, donde uno puede básicamente observar la placa subductante, ¿no es cierto?, la cual está compuesta por pequeñas perecitas, y en esta zona existe un creep, un movimiento que va cargando y descargando a la zona, ¿sí? Ese creep, o movimiento lento, lo que hace es romper estas pequeñas asperecitas de manera periódica. Y como estas asperecitas son cargadas y descargadas, rompen repetitivamente. Como rompen repetitivamente siempre la misma aspereza, lo que se generan son ondas similares, ¿no es cierto?, o sea, terremotos repetitivos a lo largo del tiempo. Lo interesante de los repeating earthquakes es que si somos capaces de estudiarlo, podríamos tener un gráfico donde podríamos estudiar cómo es el deslizamiento a lo largo del tiempo y mediante la pendiente estimar, ¿no es cierto?, la velocidad de deslizamiento del terremoto lento que está cargando nuestra zona de creeping. Sí, básicamente uno espera que esta escalera roja que se muestra acá nos entregue la pendiente, ¿no es cierto?, que relaciona el deslizamiento con el tiempo, o sea, la velocidad. Entonces, básicamente, el estudio de los repeating earthquakes es básicamente un estudio que nos permite ver, entender cómo es el comportamiento del movimiento lento que lo genera. ¿Cómo lo detectamos? Entonces, en la imagen superior se muestra un template, un evento base, el cual yo voy a buscar en mis datos disponibles. Entonces yo encuentro que este evento que ocurrió el 2003, lo encuentro el 2004, con un alto coeficiente de correlación. O sea, la señal que muestro o que estoy buscando se repite a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 y 2013. O sea, ahí está ocurriendo un movimiento lento, una zona que está cargando y descargando a una cierta velocidad. Y los repeating earthquakes, eso nos permiten entender. Ahora, es interesante entender dónde se producen estos fenómenos.
Entonces, en el año 2012, Ley propone un modelo general, ¿no es cierto?, que trata de contextualizar lo que se ha observado en distintas zonas de subducción, y él propone que el contacto oximogénico está compuesto por 4 sectores: un sector A, donde se producen o propagan los tsunamis, los terremotos tsunamigénicos, que antiguamente llamaban terremotos lentos. Luego, una zona de transición entre una parte asísmica, que es esta parte de acá arriba, y la parte sísmica, que es la zona B, donde se encuentran las mayores asperezas. Entonces, una zona de transición entre un deslizamiento estable y un deslizamiento inestable. Y en la parte baja del contacto, él propone que también existe una transición entre esta zona sísmica y una zona que está abajo de D, que sería sísmica, donde uno puede encontrar pequeñas asperezas que vendrían a ser rompimientos de repeater, y una zona donde se generan los terremotos lentos. La instrumentación nos ha permitido observar este fenómeno a lo largo del mundo y hemos podido aprender. Entonces, en 4 años, ¿no es cierto?, fuimos capaces de pasar de este modelo a un modelo mucho más detallado por la observación de terremotos lentos. Entonces, 4 años después, al modelo propuesto por Ovara, nos dimos cuenta que la parte superficial, que se pensaba que era sísmica, también puede romper, y puede romper de manera lenta, ¿sí? Y fuimos capaces de detallar que en esta parte que pensábamos donde solamente ocurrían repeater, también estamos observando la presencia de terremotos lentos de muy larga duración, ¿sí? Que pueden durar años, meses. ¿Qué es lo interesante? Que en solamente 4 años fuimos capaces de, entre comillas, generar un nuevo modelo. Entonces, lo que quiero yo rescatar con esta imagen, uno, aparte de entender dónde se producen las distintas manifestaciones de terremoto lento, es lo nuevo del tema, ¿sí? Básicamente siempre estamos en el estado del arte. Entonces, en 4 años fuimos capaces de generar un modelo un poco más completo. También fuimos capaces de entender que los terremotos lentos no solo se producen en el contacto, sino que también se producen en fallas corticales, ¿sí? Entonces, en resumen, los terremotos lentos se producen alrededor de la zona donde se generan megaterremotos, en zonas donde se pueden dar deslizamientos condicionalmente estables, que vendrían siendo estas zonas, ¿no es cierto? Y podemos encontrar tanto manifestaciones superficiales, ¿no es cierto?, donde solamente vemos manifestaciones sísmicas, y en la parte del downbeat podemos ver terremotos, manifestaciones geodésicas de terremotos, tanto en el corto periodo de tiempo como en el largo periodo de tiempo, y además de señales sísmicas profundas. Entonces, es importante entender que los terremotos lentos se generan alrededor de la zona que genera megaterremotos, y por lo tanto podría ser medidores de cuán estresada está la zona. Podrían cargar esta zona, ¿no es cierto?, generando megaterremotos, o descargando. Entonces juegan un rol crucial en entender la transferencia de estrés, ¿no es cierto?, entre zonas asísmicas y la zona donde finalmente se van a generar los megaterremotos. Pero ¿por qué es interesante estudiar los terremotos lentos? Bueno, como mostré en la introducción de la presentación, se ha observado que previo a grandes terremotos, una diversidad de manifestaciones tanto sísmicas como geodésicas de terremotos lentos. En particular, por ejemplo, hemos observado que antes de megaterremotos la cantidad de tremors aumenta y el intervalo de recurrencia, o sea, cada cuánto se genera un tremor, también aumenta. También hemos visto que los terremotos lentos migran hacia la zona que posteriormente va a generar un megaterremoto. En países que tienen una larga data de señales geodésicas, se ha podido observar que el periodo de recurrencia donde se generan este short y long term de deslizamiento lento, cada vez se acorta más a medida que nos acercamos a la ruptura del megaterremoto. Y por último, hemos observado también la presencia de terremotos repetitivos alrededor de la zona de ruptura. Algunos ejemplos icónicos de observación del deslizamiento previo, de deslizamiento lento previo a un megaterremoto, son el terremoto de Japón del año 2011, magnitud 9.1, el terremoto de Iquique del año 2014, magnitud 8.2, el terremoto de Papua Nueva en México de magnitud 7.3, y el terremoto de Parkville, que vendría siendo un terremoto, ¿no es cierto?, asociado ya no a la subducción, sino que asociado a movimientos superficiales.
Entonces, a partir de lo que hemos visto hasta el momento, surge la pregunta de, bueno, ¿siempre antes de un megaterremoto se observan terremotos lentos? Y la respuesta a esa pregunta es, no siempre, ¿ya? Pero ese no siempre implica que quizás sí, ¿sí? Entonces, también surgiría otra pregunta, si ocurre un terremoto lento, ¿se generará un terremoto ordinario de gran magnitud? Y de nuevo la respuesta es, hemos visto las dos cosas, a veces sí y a veces no. Pero ese quizás, esa relación de que quizás pueda pasar, y dado el contexto donde se generan los terremotos lentos, la cercanía con la zona de ruptura, es que resulta interesante estudiarlo. En el año 2012, hasta el año 2012, solamente teníamos manifestaciones de terremotos lentos en los lugares que están marcados con una zona cuadrada amarillo, que son el sur de Chile, México, Cascadia, Japón y Nueva Zelanda. Lamentablemente no fuimos capaces de observar ninguna relación, por ejemplo, entre la vejez de la placa, ¿no es cierto?, y la generación de terremotos lentos. Acá tenemos una placa que prácticamente se está creando, y en Nueva Zelanda tenemos una placa con más de 50 millones de años de antigüedad. No se observó relación tampoco entre velocidades de convergencia, número de estaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se generan los terremotos lentos? ¿Por qué se generan? Y en solo 4 años hemos sido capaces de aumentar la zona donde hemos observado terremotos lentos. Agregamos Taiwán, agregamos Alaska, agregamos Costa Rica, agregamos el norte de Chile. Entonces, básicamente, de nuevo, rescatar la mejora sustancial de conocimiento que hemos logrado solamente en 4 años. En este caso, del 2002 al 2016. Si se observan, en Chile, a pesar de tener un margen o un contacto tan largo, solamente hemos visto 2 manifestaciones de terremotos lentos. ¿Sí? Una en el sur de Chile y otra en el norte de Chile. En particular hemos observado señal sísmica en el sur, que vendría siendo tremor, y señal geodésica en el norte, que es este terremoto lento que observó Ruiz y colaboradores. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? ¿Qué es lo que sabemos hasta el día de hoy? Vamos a partir por el norte. Entonces, en el norte de Chile, el último gran terremoto fue el terremoto del año 1877, que se piensa que fue magnitud 8.5 o 9, ¿ya? Y desde ahí, el último gran sacudón que tuvo la zona fue Iquique 2014. ¿Qué es lo interesante de Iquique 2014? Que es el primer terremoto muy bien instrumentado en Chile. Entonces fuimos capaces de observar su fase previa, su nucleación y su fase postsísmica, de muy buena manera y a un nivel muy detallado. Este terremoto fue un terremoto de magnitud 8.2, ocurrió en la parte profunda del contacto, alrededor de los 32 kilómetros de profundidad, rompió casi 150 kilómetros de longitud, y lo interesante de este terremoto es que estuvo precedido por una actividad foreshock muy importante. Entonces, Cato muestra que desde inicios de febrero inicia una sismicidad muy cercana al área que va a romper posteriormente, y esta sismicidad, ¿no es cierto?, empieza a aumentar de manera significativa alrededor del 13 de mayo. El 13 de mayo esta sismicidad aumenta y va migrando hacia el área que finalmente va a romper, ¿sí? Las velocidades de migración son súper bajas, son 10 kilómetros por día, lo que podría indicar la presencia de un terremoto lento, ¿sí? O sea, básicamente este terremoto tuvo una fase de nucleación muy evidente. Y además de migrar hacia la zona de ruptura, fuimos capaces de encontrar terremotos repetitivos. Otra evidencia de que este deslizamiento previo a la ruptura de este megaterremoto fue de manera lenta. Cuando uno observa la actividad previa al terremoto, se da cuenta que esta se localiza alrededor de la zona de ruptura, ¿sí? Entonces, recordar que la sismicidad migró hasta la zona donde posteriormente rompe el terremoto, pero se distribuye alrededor de la zona de ruptura, como es lo que proponen los autores de que los terremotos lentos se dan alrededor de la zona de ruptura. Y, bueno, acá se muestran ejemplos de repeating earthquake que encontraron en la actividad foreshock. Cuando uno observa geodéticamente este terremoto, uno puede observar
que 15 días previo a este terremoto se generó un deslizamiento lento, ¿no es cierto?, que generó alrededor de 1,5 centímetros de deslizamiento en 15 días, y lo más interesante es que Soquet en el 2017 propone que este deslizamiento lento comenzó 8 meses antes, ¿sí? Por lo tanto, fuimos capaces de observar un deslizamiento lento en el long term, y lo interesante del deslizamiento lento en el long term es que se localizó en la parte inferior de la zona de ruptura, ¿sí? Entonces, recapitulando, en Iquique fuimos capaces de observar un movimiento lento. Este movimiento lento vino acompañado solamente de una señal geodésica del movimiento lento. No tuvimos manifestación sísmica, no observamos tremor a nivel de frecuencia, y además fuimos capaces de observar repeating earthquake. En Chile Central, el último gran terremoto ocurrió en 1730, fue un terremoto tsunamigénico de alrededor de 9 grados de magnitud 9.0, y en el año 2017, un terremoto de magnitud 6.9 rompió la zona, ¿sí? Este terremoto tuvo una profundidad alrededor de 28 kilómetros, rompió la parte superficial de contacto, tuvo un área de ruptura de alrededor de 10 kilómetros, y lo interesante de este terremoto es que, al igual que lo observado en Iquique, lamentablemente con una densidad de instrumentación menor, fuimos capaces de observar de nuevo una actividad foreshore importante. En este caso, cada puntito representa un terremoto, mientras que un cuadrado representa la ocurrencia de un terremoto repetitivo. Y al igual que en Iquique, fuimos capaces de observar una fase de nucleación, ¿sí? Una fase de nucleación que duró alrededor de 4 días, y durante 2 días previos al deslizamiento cosísmico fuimos capaces de observar un deslizamiento lento, ¿sí? Que se muestra en esta parte de la figura. Cuando uno invierte o trata de generar un modelo de deslizamiento para ese movimiento lento, es capaz de entender o representar a ese deslizamiento lento como un terremoto de magnitud de alrededor 6.6, ¿ya? Importante de nuevo mencionar que la localización del terremoto principal, o el área de ruptura del terremoto principal, está por sobre este deslizamiento lento. Entonces, nuevamente, el deslizamiento lento está rodeando a nuestro terremoto, al área de ruptura de nuestro terremoto. ¿Qué pasa en el sur de Chile? Bueno, esta imagen de Rui Madariaga es un poco aclaratoria e interesante de observar, y la pregunta es, bueno, en el sur de Chile, ¿por qué la sismicidad disminuye de manera tan brusca? ¿Será porque efectivamente hay menos terremotos? Y sería interesante preguntarse el por qué. ¿O nuestra densidad en estaciones no es lo suficientemente buena para detectar sismicidad que sí detectamos en la zona central y la zona norte? O una combinación de ambos también puede ser. Aquí, bueno, el último megaterremoto fue el terremoto de Valdivia, que, bueno, como todos sabemos, rompió desde el punto triple hasta Mocha, una longitud de casi 1000 kilómetros. Y en el sur de Chile ocurren cosas interesantes porque el contexto tectónico es mucho más complejo que al norte. Entonces, aquí tenemos por un lado la placa de Nazca. Tenemos el Ridge de Chile, subductando bajo Sudamérica. Al norte del Ridge tenemos la placa de Nazca, y al sur del Ridge tenemos la placa antártica. Ambas subductan con velocidades distintas bajo Sudamérica, y la unión de estas tres placas tectónicas generan lo que denominamos el punto triple, ¿sí? En el año 2012, bueno, teniendo en mente todo este complejo escenario tectónico, ¿no es cierto?, donde, primero, la placa de Nazca acá se está generando placa, por lo tanto tenemos básicamente placa nueva de edad cero, y esta va envejeciendo hacia el norte. Entonces, en el año 2012, utilizando una red temporal, IDE, fue capaz de observar la presencia de señales sísmicas, ¿sí? En particular encontró trémor, ¿ya? En el fiordo de Aysén. Estos trémor, su profundidad va creciendo, ¿no es cierto?, a medida que nos alejamos del punto triple, y esto es un buen resultado, ya que nos estaría diciendo que estas señales sísmicas efectivamente se están generando en el contacto, y en particular se estarían generando en la parte inferior del contacto.
en esta zona que en los esquemas anteriores denominábamos condicionalmente estable. Además de encontrar tremor, hemos sido capaces de encontrar en esta zona low frequency earthquake, que los encontró Gallegos, y también terremotos, o sea, tremor, perdón, gatillados por el paso de ondas superficiales de terremotos lejanos. Lamentablemente, en esta zona no hemos sido capaces de observar señales geodésicas porque la instrumentación o la cantidad de GPS destinado a la zona no es lo suficiente. En particular, si no me equivoco, creo que en ese año no habían estaciones geodésicas ni siquiera cercanas a la zona mostrada en la figura. Entonces, aquí muestro un ejemplo de las señales sísmicas encontradas en la zona. Nuevamente observamos una señal sísmica de larga duración, en este caso más de 400 segundos, ¿no es cierto?, donde observamos señales no impulsivas, pero coherentes en distintas estaciones. Esto es un tremor no volcánico. Y también cuando nosotros observamos adentro de estas señales, que al parecer no son impulsivas, observamos la presencia de estos pequeños terremotitos, ¿no es cierto?, donde se observa claramente la llegada de la onda P y la llegada de la onda S, que vendrían siendo los low frequency earthquakes. Ahora, en el año 2019 nosotros tuvimos acceso a unos instrumentos instalados sobre el punto triple. En este caso, una serie de instrumentos que se instalan en el fondo marino, ¿no es cierto? Y tuvimos disponibles 9 meses de datos, ¿no es cierto?, donde fuimos capaces de monitorear la actividad sísmica de la zona. Entonces, utilizando esta red, fuimos capaces de encontrar terremotos ordinarios repetitivos, o sea, terremotos ordinarios repetitivos o repeating earthquake, y además de tremors no volcánicos, ¿sí? Entonces, para ejemplificar lo que les dije, este es un ejemplo de los terremotos que fuimos capaces de encontrar, donde su S-P es alrededor de 2 segundos, o sea, una actividad muy superficial. Ejemplo de los repeating earthquake que encontramos, ¿no es cierto? Distintas formas de onda que se repiten con un alto coeficiente de correlación en distintos periodos de tiempo. Y por último, y lo más interesante obviamente, es la presencia de terremotos lentos. Entonces, cuando uno analiza estas 5 estaciones, es capaz de observar señales de este tipo, donde puede observar una coherencia visual, ¿no es cierto?, durante horas. En este caso, la actividad de tremor está durando horas, y cuando uno hace un pequeño zoom a una parte de estas señales que son coherentes en 5 estaciones, uno observa una señal de este tipo. De nuevo, una señal no impulsiva, no puedo observar ni la llegada de la onda P ni la llegada de la onda S, pero de larga duración, en este caso de unos 150 segundos. Cuando uno trata de localizar estos eventos, observa que estos eventos están básicamente sobre el punto triple, ¿sí?, que es básicamente el punto donde colisionan las 3 placas. Obviamente, al los tremors ser no impulsivos, su localización tiene un error importante. Mientras más estaciones utilicemos es mejor, pero la información entregada por los tremors, en el caso del punto triple, era consistente con la entregada por los terremotos ordinarios y por los terremotos repetitivos. Ahora, en el mismo contexto, en la zona sur, la subducción oblicua que tiene la placa de Nazca bajo Sudamérica genera una falla, un sistema de fallas con una extensión mayor a 1200 kilómetros, que es el sistema de fallas de Liquiñovsky, ¿sí? La importancia de la Liquiñovsky, bueno, además de ser una falla que corta Chile durante 1200 kilómetros, es que se piensa, o Kanamori en el año 2019 con Rivera, mostraron que esta falla participó en la ruptura del terremoto de Valdivia del 65, ¿sí? Porque cuando se analizan registros ubicados a distancias muy lejanas, se pueden observar que para representar esos registros es necesario que haya una componente strike slip. Y esa componente, Kanamori y Rivera, se la asocian a la falla Liquiñevsky. Adicionalmente, en el año 2007, observamos un terremoto marcado en esta estrellita, magnitud 6.2, muy superficial, que generó tsunamis locales por deslizamiento de roca y que mató gente, ¿sí? Entonces, la Liquiñovsky, además de ser una falla de 1200 kilómetros de longitud, es una falla activa, por lo tanto resulta interesante estudiarla. Además, teniendo como background
las señales sísmicas lentas que ya hemos visto anteriormente, nosotros nos propusimos entender cómo es el comportamiento sísmico de la Liquiñewski. Y cuando utilizamos un arreglo de estaciones desplegado por el Centro Sismológico, nos dimos cuenta que la Liquiñewski genera terremotos repetitivos, genera terremotos no volcánicos y también genera low frequency earthquake. Este es un trabajo que estamos realizando ahora con el profesor Sergio Ruiz, y estos son algunos de los resultados que hemos obtenido. Entonces, hemos encontrado terremotos ordinarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá con S-P de 1 segundo, o sea, muy superficiales, y que se repiten a lo largo del tiempo. Acá un terremoto también con S-P bastante pequeño, y también que tiene repeater. Estos son solamente 3 ejemplos, pero hemos encontrado una variedad de terremotos que se repiten a lo largo del tiempo. Y además hemos encontrado señales de este tipo, ¿no es cierto? Donde uno puede observar de nuevo la presencia de manifestaciones sísmicas lentas alrededor de la Liquiñewski. Entonces, cuando uno localiza los tremors que encuentra, los grafica con puntos rojos y presta detalle, por ejemplo, a 2 fuentes muy distintas. Una asociada principalmente a la subducción, ¿no es cierto?, de la placa de Nazca bajo Sudamérica, y otro a la Liquiñewski. Cuando uno observa esto, utilizando estas estaciones, se observa este tremor genera esta forma de onda en las distintas estaciones. Es importante entender, observar acá, que en la estación más lejana, la amplitud del tremor es menor. Y cuando uno observa, por ejemplo, ese tremor, observa al revés, que la estación LOTS, que ahora es la más lejana, se observa con menor amplitud. Entonces, efectivamente, con este pequeño arreglo de instrumentos hemos sido capaces de detectar tremor no volcánico asociado a la Liquiñewski y tremor no volcánico asociado al contacto. O sea, lo que nosotros proponemos es que, además de decir que la Liquiñewski es una falla activa, estamos diciendo que la Liquiñewski es una falla activa que se mueve de manera lenta. ¿Sí? Cuando uno busca en los tremors generados por la Liquiñewski, mira sus peaks o sus posibles señales impulsivas, observa señales sísmicas de este tipo. Entonces uno puede observar la onda P, la onda S, y cuando uno ocupa esta señal como template, puede encontrar que se repite a lo largo del tiempo, ¿sí? Y además, lo que mostramos en esta imagen es, por ejemplo, agarrar cada señal impulsiva y buscarla en este registro. Hemos encontrado que distintas señales impulsivas se repiten en distintos tiempos. En otras zonas, como ahora estamos viendo la Liquiñewski, lo que se ha hecho es generar catálogos de familias de low frequency earthquake, que son básicamente terremotos lentos que se generan en zonas muy cercanas, ¿sí?, que vendrían siendo familias y que tienen propiedades bien interesantes. Por ejemplo, son familias que se apagan y se prenden cada cierto periodo de tiempo, que son capaces de migrar hacia ciertos lugares y tienen comportamientos repetitivos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora nosotros es, además de entender el movimiento lento de la Liquiñewski, es analizar este tipo de características, tratar de entender si efectivamente en la Liquiñewski somos capaces de encontrar familias de low frequency earthquake, somos capaces de encontrar familias de repeating earthquake, para entender mejor cómo es el movimiento de la Liquiñewski y en qué zonas la Liquiñewski está generando este tipo de manifestaciones. Bueno, como un pequeño resumen, en el sur de Chile hemos encontrado una variedad de señales sísmicas, hemos encontrado tremores no volcánicos superficiales, tremores no volcánicos profundos, terremotos repetitivos, low frequency earthquake y asociados a distintos procesos. Primero, a la subducción de un ridge, ¿no es cierto?, en esta parte, a la subducción de la placa de Nazca bajo Sudamérica y al movimiento de la Liquiñewski. Lamentablemente, hemos visto solo señales sísmicas. Y resulta interesante preguntarse ¿por qué? ¿Por qué solamente vemos señales sísmicas? ¿Es porque no tenemos la instrumentación suficiente o porque efectivamente aquí no se generan señales geodésicas? Y a diferencia del norte, donde si recuerdan veíamos señales sísmicas previos solamente a megaterremotos, acá en el sur de Chile hemos visto que las señales sísmicas de terremotos lentos se generan sin tener como consecuencia la generación de un terremoto, de un gran terremoto. Y también resulta interesante preguntarse el por qué se genera esto. Bueno, entonces, a modo de resumen, yo separé básicamente a Chile en 3 partes, una zona norte, zona centro y la zona sur. En la zona norte, ¿qué hemos sido capaces de ver? Hemos sido capaces de ver deslizamientos lentos tanto en el corto periodo de tiempo
par de días, como por ejemplo el terremoto de Iquique, o en el norte, como también el terremoto de Iquique, donde fuimos capaces durante 8 meses de ver un deslizamiento lento. También hemos sido capaces de encontrar terremotos repetitivos. ¿Qué pasa con la zona centro? La zona centro solamente hemos visto deslizamientos lentos de 2 días, que fue previo al terremoto del Valparaíso, terremotos repetitivos. Y en la zona sur hemos visto manifestaciones sísmicas, tremores no volcánicos superficiales, profundos, terremotos de baja frecuencia y terremotos repetitivos. Entonces, del contacto, o el modelo inicial que teníamos, ¿no es cierto?, propuesto por Kato y Obara, hemos sido capaces solo de ver algunas de las señales de movimiento lento, además de movimientos lentos corticales. Entonces, resulta interesante entender o tratar de comprender cuál es la diferencia entre la zona norte, centro y sur. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿cómo, dónde y cuándo? Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué es lo que hemos observado hasta ahora? ¿Hemos observado señales geodésicas? Sí. ¿Dónde? En Iquique. Ahora salió un trabajo que postula que en el Maule también hubo una señal de deslizamiento lento en el largo periodo de tiempo. ¿Cuándo hemos observado esta señal? Solamente previo a un terremoto. Acá hay algunos trabajos que ustedes pueden revisar para observar o mirar cómo se estudió este fenómeno. También hemos observado señales geodésicas en el corto periodo de tiempo, donde en Iquique y Valparaíso, ¿cuándo? Previo a un terremoto. Acá hay un autor. Hemos observado también señales sísmicas, donde en el sur. Los tremores principalmente en Aysén, en el punto triple, y en Aliquinowski. Y acá, como mencioné anteriormente, no hay un terremoto o el deslizamiento lento no desencadena o no termina en un terremoto, sino que lo observamos periódicamente. Lo mismo ocurre con los low frequenciales. Y lo único que hemos sido capaces de encontrar son very low frequenciales. Y de nuevo surge la pregunta, ¿es porque no existen o porque no los vemos? Para finalizar, un resumen donde incluyo algunos trabajos que no mostré acá. Manifestaciones de terremotos lentos, como nombré el de Iquique. En Tocopilla, Leoncio Cabrera ha encontrado terremotos repetitivos, que puede ser una manifestación de un deslizamiento lento. En Antofagasta, Francisco Pastén encontró que después del terremoto de Antofagasta del 95, se activa una splitfault que está generando terremotos repetitivos, que también podría ser manifestación de un terremoto lento. En Illapel, Poli propone que sismicidad repetitiva se concentra alrededor de la ruptura de Illapel, y en Pichulemo encontramos señales que pudieran ser tremores no volcánicos superficiales, pero es un trabajo que necesitamos corroborar. Y en Maule hemos encontrado, según Benford 2020, un terremoto lento por un largo periodo de tiempo. Y en Aysén, a diferencia de la zona centro y norte, hemos encontrado un área que genera señales sísmicas, pero lamentablemente no hemos encontrado señales geodésicas. Cosas por hacer que yo considero que son importantes. En la imagen le muestro las estaciones GPS desplegadas o disponibles por el Centro Sismológico Nacional. En la imagen del medio, las señales, o sea, las estaciones sismológicas, que pueden ser sismómetro o acelerómetro, y a la derecha, cualquier red que estuvo desplegada en Chile en los últimos años y cuyos datos están en IRIS. ¿Ya? Entonces, tenemos, a mi modo de ver, un montón de trabajo que podemos hacer, ¿no es cierto?, en utilizar estas señales, ¿no es cierto?, para, como digo acá, buscar señales de terremotos lentos. ¿Sí? Entonces, el material está, lo único que queda es trabajar en ello. Necesitamos entender cosas, por ejemplo, ¿existirá alguna relación entre las señales geodésicas y las señales sísmicas? ¿Por qué en algún lugar las vemos y en otros no? ¿Por qué en el norte solamente vemos señales geodésicas? Y nos falta entender cuál es el rol de la tectónica en Chile, en la generación de terremotos lentos. En el centro y norte tenemos algunas preguntas como, ¿la ocurrencia de terremotos lentos solo se relaciona con la ocurrencia de grandes terremotos? ¿Por qué no hemos observado manifestaciones sísmicas si tenemos las redes suficientes para observarlas? En la zona sur es interesante entender hasta dónde llegan los terremotos lentos. ¿Paran en algún lugar? Si instalamos un GPS, ¿encontraremos manifestación geodésica del terremoto lento?
Y por último, ¿cuál es la diferencia entre el norte y el sur? ¿Será solamente una cosa de cobertura instrumental? Como conclusión, en Chile hemos observado terremotos lentos, hemos observado manifestaciones geodésicas y sísmicas de ellos, hemos observado que ocurren previo a un terremoto y también que ocurren periódicamente sin la presencia de un terremoto principal. Y por último, que yo considero que es lo más importante, queda mucho por entender, el estudio de terremotos lentos debe ser una prioridad en el país debido a su relación con la ocurrencia de megaterremotos. Lo anterior, obviamente, implica una mejora sustancial de las redes sismológicas y geodésicas a lo largo del país. Y por último, el próximo terremoto lento. ¿Cómo, dónde y cuándo será? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, por la presentación. Tenemos mucha gente enviando preguntas y comentarios dando las gracias. Voy a canalizar las preguntas a través de mí. La idea es que vayas, yo te leo la pregunta, quién la hizo, y tú me vas respondiendo. ¿Ya? ¿Escuchas bien las preguntas? Sí, te escucho. Sí, ya. Tenemos acá varias preguntas. Francisco Delgado pregunta, ¿han observado o ha habido algún intento de detectar slow sleep en otras fallas corticales activas como Magallanes, Pichilemu, Mejillones o El Fierro? ¿Se te olvidó el slow sleep de Atacama 2014-2016 de Climate All? Entre paréntesis. Ya. Yo no he visto trabajos o intentos de observar manifestaciones de terremotos lentos en otras zonas. Incluso lo que nosotros estamos haciendo con Sergio en el sur surgió solamente de curiosidad. Las estaciones ahí fueron instaladas obviamente para monitorear la actividad sísmica de la Liquiñovsky, pero la actividad sísmica ordinaria. Por ejemplo, para estudiar terremotos lentos es súper importante la cobertura de estaciones. Entonces, la actual cobertura de estaciones no está pensada para el estudio de terremotos lentos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros, o la intención que tenemos, es mostrar que efectivamente la Liquiñovsky se está moviendo de manera lenta, y con esto quizá incentivar el estudio de otras fallas, con obviamente la instrumentación adecuada. Ya, vamos a ver la siguiente pregunta. Pamela Pérez Flores dice, ¿cómo se sabe que el trémor es no volcánico o gatillado por fluidos hidrotermales? Ya, mira, esa es una pregunta súper interesante. Bueno, primero el contexto tectónico te lo da. En particular, por ejemplo, en el sur de Chile quizá resulte un poco más complicado por la cercanía entre los volcanes, ¿no es cierto? Y las estaciones que estamos utilizando para observarlo. Pero, por ejemplo, cuando uno observa, es capaz de observar estas fases impulsivas de los tremors, se da cuenta que está compuesto por low frequency earthquake, y básicamente los puede localizar. Esa sería una metodología, básicamente estimar que no están ocurriendo donde hay un volcán. Y lo otro es su contenido de frecuencia. El contenido de frecuencia de los tremors tectónicos es un contenido de frecuencia, entre comillas, que es rico en un amplio rango de frecuencias, donde ninguna frecuencia destaca por sobre la otra. En cambio, un tremor volcánico es un tremor armónico. O sea, donde cuando uno calcula el espectro, observa que hay frecuencias que tienen pics sobre las otras. Entonces, esas serían dos maneras de diferenciar si el tremor es tectónico o volcánico. Ya. Otra pregunta, Mayra Nieto Canaviri dice, muchas gracias, muy buena presentación. Las fallas activas que se mueven de forma lenta, como la Liquiñovsky, ¿qué grado de amenaza sísmica representan? ¿Estas fallas serían tomadas en cuenta en un estudio probabilístico de amenaza sísmica? Mira, es una pregunta súper interesante. Lamentablemente, yo no sé, hasta el momento creo que no, nadie, por ejemplo, ha estudiado el terremoto de Aysén, nadie que yo sepa ha buscado actividad, por ejemplo, repeater en el terremoto de Aysén. Entonces, si nosotros, por ejemplo, fuéramos capaces de encontrar una correlación como en el norte de Chile, donde encontramos un movimiento lento claro, ¿no es cierto? Previo a este gran terremoto que fue magnitud 8, si lo mismo ocurrió en la región de Aysén, ya sería un fundamento muy concreto de la necesidad de instrumentar bien la falla y básicamente una relación que indica, bueno, si somos capaces de decir que la Liquiñovsky se está moviendo lentamente hace 15 días, bueno, tengamos cuidado,
hay que hacer planes de evacuación, planes de emergencia, incorporar eso en mapas de riesgo sísmico, efectivamente, pero necesitamos primero mejorar la instrumentación de la Liquiñoski para entenderla de mejor manera. De que se generan cosas, de que está activa de manera ordinaria y de manera lenta. Eso ya es un hecho. Ahora necesitamos entender cómo se relacionan ambas dos, cuándo se genera una, cuándo se genera la otra, pero es un hecho. Ya, la siguiente pregunta es de Hugo Sánchez. Dice, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos entender los sismos repetitivos y el concepto de zonas dañadas asociadas a los deslizamientos? ¿Acaso esto lo debemos asociar más a terremotos corticales menos profundos? Pues ya no entendí a ver, La puedo repetir si quieres. mira, a ver, los terremotos repetitivos lo entendemos como una zona o una aspereza, el rompimiento de una misma aspereza en distintos tiempos, ¿sí? Entonces, como rompe la misma aspereza, lo que uno es capaz de observar es la forma de onda, una forma de onda que se repite a lo largo del tiempo. Pero el fenómeno físico que hay detrás es el rompimiento de una misma aspereza. Eso es lo que tenemos que entender, que un repeating earthquake es el rompimiento de una misma aspereza en distintos periodos de tiempo. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que una aspereza está rompiendo en distintos periodos de tiempo? Básicamente a través de la comparación de formas de onda. Pero el fenómeno físico es el de los repeating earthquakes. Bueno, y respecto a si ocurren o no fallas corticales, sí, ocurren en fallas corticales. Se ha encontrado en Packfield, por ejemplo, que es una falla cortical strike slip. Se ha encontrado en la Liquiñoski, que es una falla cortical strike slip. Se ha encontrado, por ejemplo, en la zona que está estudiando Leoncio también, que es en Italia, donde es una falla normal. Entonces, la ocurrencia de repeating earthquake la hemos visto en distintos ambientes o en régimen tectónico. Ya. Otra pregunta ahora de Pamela Pérez Flores dice, en fallas corticales, ¿de qué podría depender que una falla deslice solo con terremotos lentos o con la combinación de terremotos lentos y terremotos ordinarios? Mira, bueno, eso yo creo que si somos capaces de responder esa pregunta, yo creo que seríamos capaces de entender gran parte del problema. Ya con la evidencia que hay, hemos sido capaces de entender las condiciones que debe tener una zona para que se generen terremotos lentos. Y esta es básicamente que la zona tenga un comportamiento como material condicionalmente estable. O sea, que esté entre un comportamiento frágil y dúctil. Esa es una condición necesaria y observada donde se ha encontrado señal sísmica lenta, se ha observado esa condición. Pero ahora entender cuándo la falla elige moverse de manera rápida o lenta es un problema que yo creo que todavía no somos capaces, una pregunta que todavía no somos capaces de responder. Ya. Y la segunda pregunta de Pamela es, ¿cuál es el requerimiento técnico para registrar terremotos lentos en fallas corticales? Ya, esa es una muy buena pregunta. Mira, en general lo que uno espera, porque básicamente antes de que Ovara descubriera estos bichitos, ¿no es cierto?, que es lo que muestro acá en esta presentación, que básicamente si tú lo miras y no sabes de terremotos lentos, piensas que es ruido, ¿ya? Entonces cuando Ovara fue capaz de observar esta forma en 10, 20 estaciones, pensó, dijo, bueno, esto no tiene que ser ruido porque no pueden estar las 20 estaciones mal, entonces tiene que tener algún carácter o algún fenómeno físico, lo debe ser el causante de esta señal anómala. Entonces, una de las condiciones para observar señales sísmicas es, uno, tener una red lo suficientemente densa para descartar que esto sea ruido. Lo otro, dependiendo del fenómeno que tú quieras observar, es la calidad de tu instrumento. Por ejemplo, para observar tremor, quizás con un periodo, con un instrumento de 1 segundo, te sirve, porque tú vas a observar entre 2 y 8 Hz. Pero si quieres observar very low frequency earthquake, necesitas el despliegue de instrumentos que son más caros, que vendrán siendo instrumentos banda ancha, que te permitan observar en una frecuencia más baja o un periodo más alto. Entonces, básicamente eso. Tenemos que entender qué es lo que queremos observar y a partir de eso diseñar un plan. Queremos observar manifestaciones solamente sísmicas, geodésicas o ambas. Y dependiendo de eso es lo que se necesita. Siguiente pregunta de Rogelio Torres. Dice, hablaste de la existencia de repeating earthquake. ¿Estas señales sísmicas tienen la misma forma de onda y las mismas amplitudes también? Ya, esa es una pregunta súper interesante y la respuesta es, tienen la misma forma de onda, pero la amplitud no.
En particular en la Liquiñovsky fuimos capaces de encontrar formas de onda que tienen un coeficiente de correlación bastante alto, o sea que la forma es la misma, pero la amplitud son órdenes de magnitud menos. Por ejemplo, hemos encontrado repeating earthquake que tienen como diferencias de amplitud de más de 1000. ¿Sí? O sea, un template, o cuando yo encuentro un terremoto repetitivo, la forma es la misma, pero puede ser 1000 veces menor o 1000 veces mayor. Entender esa diferencia de amplitud resulta muy interesante porque en el fondo rompió la misma aspereza, pero tuvo que romper de una manera distinta. Y es una cosa, o es un área que tenemos que estudiar y que pretendo estudiar más adelante. Entender mejor. Luego tengo aquí una pregunta de Mario Arroyo. Dice, muy buena charla, gracias. Mi consulta sería, al dar los sismos lentos información con respecto al posible estrés en las zonas de subducción, ¿cómo se podría llegar a incorporar el estudio de estos terremotos lentos en las metodologías actuales de evaluación de la amenaza sísmica probabilística? Ya, mira, ahí de nuevo lo que yo creo es que nos falta entender muchas cosas para llegar a responder esa pregunta. ¿Ya? Primero, tenemos que ser capaces de entender si somos capaces de encontrar la suficiente cantidad de repeating earthquake, por ejemplo, para caracterizar a partir solamente del repeating earthquake un terremoto lento. ¿Ya? A partir de eso, también necesitamos entender cuál es la relación entre estos movimientos lentos y los terremotos ordinarios. Y eso, en Chile, recién los hemos identificado. Sabemos más o menos dónde ocurren, sabemos más o menos que existe una relación, sabemos más o menos algunas cosas, pero nos falta años todavía de instrumentación, nos faltan años de ejemplos para poder responder esa pregunta. O sea, nuestra visión, nuestra ventana de tiempo en la que hemos observado los terremotos lentos es muy corta. Ya. La siguiente es de Edgar MQ. Dice, ¿qué instrumentación mínima sería la ideal para un análisis de sismos lentos? ¿Cómo leo? No lo escuché. Dice, ¿qué instrumentación mínima sería la ideal para un análisis de Ah, sismos lentos? ya. Eh, Mira, a lo menos necesitas 3 estaciones para corroborar que lo que estás viendo no es ruido, no es ruido instrumental, no es ruido, sino que es una señal que tiene un origen tectónico. Lo otro, dependiendo de lo que tú quieras realizar, por ejemplo, si tú lo único que quieres ver es que están ocurriendo, con 3 estaciones quizás te basta. Ahora, si a ti te interesa saber dónde están ocurriendo, quizás necesites incorporar una mayor cantidad de estaciones para poder localizarlo. Ahora, y como explicaba en la anterior pregunta, si tú quieres entender el amplio rango de frecuencias donde uno puede ver un terremoto lento, tienes que ocupar un sensor que te permita ver un amplio rango de frecuencias. Entonces, todo va enfocado en qué es lo que quiero ver y a qué nivel de precisión quiero llegar. Yo no puedo localizar teniendo solamente 3 instrumentos. Es imposible. O sea, los puedo ver, los puedo observar, puedo decir que quizás están ahí. Pero si yo quiero entender dónde están ocurriendo, necesito mejorar mi red y así sucesivamente, dependiendo de lo que uno quiera hacer, es lo que tiene que incorporar. Ya, tenemos entonces con eso completas las preguntas. Voy a dejar abierto el chat por si alguien después quiere escribir algo. Miguel, queremos agradecerte. Te agradezco yo en nombre del equipo, en nombre de Catalina, de Javier y de toda la gente que te está escuchando. Súper buena tu charla, muy interesante. Tuvimos más de 70 participantes. Así que muchas gracias por tu disposición, por el tema que nos hablaste hoy. Aprovechamos de dejar a la gente invitada. La próxima semana vamos a tener nuevamente una charla donde nos va a hablar Matías Carvajal sobre tsunamis. El tema es un tsunami pendiente en el Chile metropolitano, así que la idea es que la próxima semana también se puedan agregar. Si tienen colegas, investigadores, docentes, compañeros, la idea es que compartan la información y nuevamente nos vamos a volver a juntar con el mismo sistema. Alguien me escribió por interno que el moderador se había olvidado presentarse. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Leoncio Cabrera, soy estudiante de doctorado actualmente en Francia, soy chileno igual, y antes estaba en la Universidad de Chile, así que conozco afortunadamente igual a Miguel.
Le agradezco entonces a toda la gente que participó, los dejamos tremendamente invitados para la próxima semana. Si tienen dudas, si tienen consultas, le pueden escribir directamente a los presentadores, está su información en la página web. Y de la misma forma, si tienen ideas, propuestas, si alguien quiere ofrecer charla, la verdad es que nos han llegado varios correos con gente ofreciendo conferencias para las próximas semanas. Así es que los dejamos invitados a que nos envíen sus propuestas, a que nos envíen cualquier posibilidad de mejora que podamos tener en consideración. Y eso, esperamos que el confinamiento siga de la mejor forma posible en el lugar en el que sea que se encuentren. Y eso, nos encontramos la próxima semana. Miguel, si quieres decir algo al final. No, o sea, básicamente recalcar la importancia de generar este espacio, la importancia de generar discusión entre la comunidad científica, de conocernos, de quizás generar una comunidad más unida. Y eso, pues, ojalá que se vuelva un bonito hábito esto de hacer presentación y que no sea solamente por este periodo en el que estamos encerrados, sino que quizás quede instaurado el Jueves Sismológico de Chile. Así que eso, Sí, a seguir muchas participando. gracias. Hay muchos agradecimientos, Miguel, de parte de toda la gente igual, así que Gracias a todos. nuevamente muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. El video lo vamos a subir a la página web, así es que para que estén atentos, no hay problema. Chao, suerte.